en la casita también, presentes. Mire que veo algunas caritas ahí conocidas. Bueno, mi nombre es Loreto Ramírez, soy matrona hace 20 años ya, instructora de yoga de la Academia Chilena de Yoga, así que con mucho orgullo también. Y llevo esto de, bueno, y docente también del programa de CFT, de las instructoras de yoga, en yoga para gestantes. Esto a mí en realidad, ser matrona e instructora de yoga se complementan maravillosamente, es un tema que a mí me gusta mucho. Siento que es muy importante el tema de la gestación porque de aquí comienza toda la vida y comienza todo. Entonces siento que es muy importante, no solamente uno como mujer gestante, sino que como sociedad cuidar a nuestras gestantes, porque de aquí comienza todo. De aquí se está gestando este bebé, este nuevo ser que va a ser parte de nuestra comunidad. Entonces es muy importante acompañarnos, hacer tribu con la mujer gestante y no dejarla solita. Entonces, no dejarle y carga toda solamente a la mujer embarazada, eso es cierto, sino que acompañarnos con todo. Y una de las cosas que es muy bonito y que tiene muchos beneficios es la práctica de yoga. La práctica de yoga es integral, ve desde la parte física, psicológica, el tema de la preparación para el parto, entonces tiene múltiples beneficios. Y justo hoy día, qué lindo en esta semana, porque todo se sincroniza, ustedes no sé si saben que es la Semana del Parto Respetado, mundialmente la Semana del Parto Respetado, en donde hablamos de los lemas, bueno, es como comunicación, informarse, que uno decida lo que quiere hacer en el parto, pero con información previa. Entonces, cuando nos preparamos, cuando nos informamos durante la gestación, fluye mucho mejor tanto la gestación como el parto. Entonces, esta sincronía es muy lindo hablar hoy día del yoga prenatal en esta semana, donde tenemos que cuidarnos y respetarnos, sobre todo desde que comenzamos nuestra gestación. Y los beneficios que tiene el yoga durante la gestación, bueno, son varios. De partida es fundamental la parte práctica física, ¿cierto? La embarazada tiene que tener una práctica física, tiene que tener una actividad. Mucho es de cuando está gestando como que no haga ejercicio, que no se mueva, que esté tranquilito, y es todo lo contrario. De hecho, la OMS también nos dice actividad física con mayor razón durante la gestación. El metabolismo cambia durante la gestación, el cuerpo se ve mucho más estresado. Entonces, tener una actividad física a la mujer le ayuda mucho. Piensa en el aumento de peso que tiene, ¿cierto? Del vientre, de las piernas. Entonces, el moverse nos va a ayudar. Y dentro de la actividad física, de la práctica que podemos tener durante la gestación, el yoga es una muy buena herramienta porque se focaliza en los cambios que podemos tener durante la gestación, los cambios físicos. Nos puede aliviar con el lumbago, que son los dolores de espalda por el aumento del crecimiento del bebé. El eje de gravedad cambia, entonces la guatita se va hacia adelante y empiezan con esta colita parada que molesta la espalda, ¿cierto? El tema de la postura, de los hombros, las molestias de las piernas o la pubalgia. Todas las prácticas y todos los ejercicios y todas las asanas van a ser especializadas, orientadas en la gestación, en cada trimestre de la gestación. Entonces, una mujer que realiza actividad física, que realiza la práctica de yoga, va a transitar y va a pasar por su proceso de gestación mucho mejor, con menos molestia, con un mejor metabolismo, y esto también es muy relacionado con el bebé. Ya, el bebé durante el tiempo que está en el útero va creciendo y va abarcando todos los espacios, ¿cierto? Intestinos, órganos, todos están replegados, y cuando una mujer realiza práctica, actividad física, el bebé tiene mucho más espacio o está bien dispuesto. Por ejemplo, cuando tenemos una mujer que, esto lo vemos en estudios, que es más sedentaria, ¿cierto? Tenemos mayor riesgo que el bebé se ponga
en otra posición, no en transverso, o en podálica, que es las patitas para abajo, que no podemos tener un parto. Entonces, en una práctica de actividad física, el cuerpo se está moviendo y se está adaptando al crecimiento y a la posición del bebé. Y las asanas obviamente nos van a ayudar específicamente con esto. Entonces, por eso es importante. Por supuesto, es importante que quien haga las prácticas esté con los conocimientos para que la podamos orientar mucho mejor, ¿ya? Por otra parte, en la práctica de yoga vemos mucho la respiración, ¿cierto? La respiración consciente, que es tan importante. Nosotros hoy en día como que respiramos porque obviamente es parte de nuestro, pero es poco los momentos en que somos conscientes de nuestra respiración. Y eso es fundamental en nuestra vida, ¿cierto? Pero durante la gestación aún más, porque estamos oxigenando a este nuevo ser. Entonces la respiración consciente va a hacer que el oxígeno sea mucho más, que seamos conscientes de nuestro cuerpo, que le demos calma a nuestra respiración, y la relación de la respiración consciente también con estos movimientos y la meditación tiene esta patita fundamental que nos ayuda a manejar los niveles de cortisol, ¿cierto? Que es como la salud mental. Entonces yo siempre digo a las gestantes como la actividad física, la alimentación, que también está relacionada con nuestra práctica de yoga, y la salud mental. Y esto, aquí me detengo, un tema muy importante porque muchas veces como, ya, voy a hacer alguna actividad física. Entonces van a la práctica de yoga solamente por el tema de actividad física. Pero una de las cosas que tiene muy linda la práctica de yoga, que no lo tiene algún otro deporte, es esta conexión con la meditación, con el respirar consciente, con el estar presente en el momento, en el conectarse con el bebé. Y acá, cuando tenemos esto, sabemos que el estrés a diario, en lo que estamos en el día a día, estamos todo el rato con niveles de cortisol muy altos. Y los niveles de cortisol muy altos, que son crónicos, ¿cierto? Estamos todo el tiempo en esto, producen alteraciones, producen procesos inflamatorios a nivel de intestino que se relaciona con el cerebro, y hay claramente estudios que relacionan el estrés materno con alguna alteración en la gestación, partos prematuros o alteraciones de la placenta. Entonces, la práctica de yoga tiene esto que es tan importante, que es tratar de conectarse en el momento, bajar los niveles de estrés, que nosotros sabemos, respiramos un momento, estamos nerviosos, respiramos profundo, nos conectamos y vamos bajando las pulsaciones, ¿cierto? Y si esto lo hacemos dentro de nuestra práctica, o lo vamos haciendo en nuestra práctica de yoga, ¿cierto? O en el día a día, nos entrega una herramienta muy importante en la gestante, que es bajar estos niveles de estrés, bajar estos niveles de cortisol. Todo esto pasa por la placenta y el bebé también siente esto. Entonces, también está el que tengamos un bebé que no esté con estos cortisoles altos y que nos generen alguna alteración. Recuerden que cuando uno está gestando, empiezan ahí a desarrollarse todas estas conexiones neuronales que son el imprint que nos queda para la vida. Entonces, cuando nacemos con esta memoria en nuestro vientre, que después lo vamos a reaccionar, o vamos a tener nuestra vida de acuerdo a esta memoria que es primitiva, que estamos en nuestro vientre. Entonces, por eso es tan importante esto dentro de la práctica, es la meditación, la respiración, en donde podemos tener momentos de calma. Y nos dan herramientas para cuando no estemos en nuestra práctica, tener respiraciones o momentos de calma cuando estemos en el trabajo, ¿cierto? Y sobre todo en la gestante, en el día a día, ¿ya? Y cuando estamos en esta práctica, en estos momentos, tenemos esta conexión con el bebé, que eso es muy lindo además, ¿cierto? En nuestra práctica, cuando practicamos yoga, sí, estamos con nosotros, ¿cierto? Mismo, haciendo nuestra sesión, estamos viendo la respiración, pero una gestante tiene que pensar que tiene su bebé y lo siente cómo se mueve, y a lo mejor hay posturas que no les gusta, o les gusta la respiración, y esa conexión que se tiene durante la gestación es muy hermosa. O sea, yo lo viví, y esto de
que tú cuando estás practicando yoga no estás sola, estás con tu bebé y están practicando juntos. Y esa conexión y esa respiración y la meditación de estar ahí, estar presente y de sentirlo es muy lindo. Hacemos la gestación mucho más vivencial, mucho más real a este bebé. ¿Ya? Entonces, es una de las cosas importantes que tiene esta de las prácticas de yoga, de la actividad física, de tener herramientas como para bajar los niveles de cortisol. Entonces yo creo que es una de las cosas, de los beneficios lindos que tiene nuestra práctica de yoga. Por otra parte, otra cosa que tenemos muy importante es que nos va a preparar para el momento del parto, que es el nacimiento de nuestro bebé. Hoy en día, y como yo les decía, que la semana del parto respetado, que es muy linda a nivel mundial, la tenemos que comenzó en el 2004, cuando se vio la necesidad de impulsar mucho más este respeto por nacer, que uno tiene que decir, ¿por qué tenemos que hacer leyes o semanas de parto respetado si esto debiese ser algo tan natural que ni siquiera uno lo debiese cuestionar? Pero hay, como así, tantas leyes que salen ahora. Y dentro del parto respetado y como en este año está como el yo decidir cómo lo quiero, cómo puedo y que sea mucho más libre, entonces que sea con información. Entonces, esto es fundamental, saber que el parto en sí es un proceso natural, fisiológico, somos seres mamíferos que vamos a parir, nuestro cuerpo sabe que va a parir, nuestro bebé sabe que va a parir, lo hemos hecho a lo largo de la historia de la vida, hemos parido, entonces es importante hacerlo, pero importante hacerlo en forma respetada, y esto es el estar informado en qué puedo decidir, que sea el inicio espontáneo de trabajo de parto. Cuando una mujer está en trabajo de parto, naturalmente como mamífero vamos a querer movernos, vamos a querer buscar el espacio, vamos a necesitar estar con alguien que esté contenida. Son cosas que natural y fisiológicamente lo requiere el cuerpo. Esto del dolor, que mucho es como las películas, yo digo, aquí Hollywood nos ha dado una mala pasada, ¿sí? Porque es como rompió la bolsa y todos corriendo y gritan y todos desesperados, no alcanza a llegar el papá y todos mal y salen en el auto. Bueno, hay algunos que pueden ser así, ¿cierto? Pero el dolor nos ahuyenta, nos asusta mucho, es como que tenemos mucho miedo al dolor. Y yo digo, en realidad el cuerpo le duele, ¿cierto? Porque obviamente esta pelvis se tiene que abrir, tiene que dar paso a este bebé. Si a mí no me doliera en el momento del parto, si yo no sintiera nada, yo podría estar pariendo en el mall, cruzando la calle, en cualquier lugar. Y el proceso de parir es tan trascendental en la vida de una, en la vida de la familia, ¿cierto? De la comunidad, y así tiene que ser. Entonces, ¿qué pasa? Que el dolor físico que tenemos, porque es un dolor físico, nos va a hacer que busquemos un resguardo, que busquemos un espacio, como muy seres mamíferos. No sé si han tenido, no sé, algún gatito, algún perrito en la casa, ¿cierto? Que por más que uno le hace, yo me acuerdo a mi hija, le hacía el nido y todo, casi que le pone hospital afuera, como en un cartelito. Y los gatitos nunca pescaron ese lugar, se fueron debajo de un lugar así oscuro, ahí a tener sus crías. Ella necesitaba estar en ese espacio, no con luces, no con nada, no con bulla. Es buscar este espacio. Y eso es naturalmente lo que nosotros hacemos como mamíferos. Es como buscar el espacio, y el dolor es como nos mueve a eso. Es como necesito estar contenida con alguien. Nosotros vamos a parir solas, pero sí acompañadas. Y que este acompañamiento sea respetuoso. Entonces,
es importante que nosotras nos informemos, nosotras gestantes, ¿cierto? Cuando vamos a gestar nos informemos, pero también que la comunidad se informe, que mi pareja se informe, que si yo tengo una gestante que va a parir, necesita este resguardo. El dolor nos va a hacer para que nos movamos, para que movamos literalmente, ¿cierto? Nos vamos a la pelvis y todo, y busquemos un espacio y un resguardo. Y aquí, sí, dale, a la Trita me quiere hacer una pregunta. Porque yo puedo seguir hablando, si ustedes no me paran, yo sigo. Sí. Es un comentario y una reflexión en realidad. Primero, ¿qué pasa en el sistema público? Porque en el sistema privado es un poquitito más fácil que respeten los partos. En el sistema público, yo lo digo por experiencia, mi sobrina parió hace poco y no la querían dejar que saliera a caminar. Y dijo, no, es que yo me tengo que mover, y es súper empoderada, entonces me tengo que mover, y salió a los pasillos y rompió un poquito el sistema. En el sistema privado es un poquito más fácil que uno le den, bueno, una pieza, un espacio, pero ¿cuáles son las políticas? ¿Qué es lo que se hace a nivel público para que realmente haya un parto respetado y no sea solo lo lindo que se ve en el título? Sí, es verdad. Se está trabajando harto con respecto a eso desde la matronería. Yo también soy magíster en docencia, entonces he trabajado en distintas universidades y tratando de cambiar un poco la malla curricular. Esto de, aparte de la fisiología, de la patología, ¿cierto? Incluir dentro de esta malla la del parto respetado. De hecho, en varias universidades ya se está dando un poco más esto. Y esto es en cambiar las generaciones. Porque me pasó también cuando yo estaba en el hospital y yo creo que de ahí se me movió mucho la tierra cuando yo estaba saliendo de la universidad, entré al hospital y no me hacía mucho sentido esto de que no podíamos moverlas de la cama y que cada vez se está avanzando un poquitito más en esto. Y están leyes que están digamos, pronto a salir, por lo menos ya está avanzado, en el tema de respetar y no de la violencia obstétrica, que dentro de todo es esto, si yo no me deja moverme, si estoy en la cama, es violentar contra el cuerpo de uno. Entonces se está moviendo a nivel político con respecto a esto y a nivel de la formación. Entonces también es súper importante empoderar a la mujer, ¿cierto? Y también promover a las futuras promociones, ¿cierto? O sea, de las matronas de matronas y matrones en que empoderen a las mujeres y a ellos mismos en dejarlos y entender desde la fisiología, si esto es muy comprender cómo es el cuerpo. Ahora, todo esto a mí no me lo pasaron en la universidad. En la universidad era como gobierno y dirección del parto. Así se llamaba la asignatura. Entonces era gobierno, imagínense la palabra. Gobierno y dirección. Esto es lo que yo tengo que hacer. La mujer no hace nada. Entonces, esta carrera, estos 20 años ha sido desaprender todo lo que he aprendido. Y entender y aprender desde otras miradas. Entonces, eso también es la invitación a estas futuras generaciones y uno lo ve gratamente cómo se va cambiando. Y sí, están los hospitales. Ahora, los hospitales tienen, desde acuerdo a la política, desde acuerdo al papel, tienen espacios en el tema del manejo integral. Hay un programa que ya lleva años, que es el programa de Chile Crece Contigo, que ahora tiene otro nombre. No me acuerdo cuál es el nombre, porque es como desde la gestación hasta la primera infancia. Y de ahí está la información. Y desde ahí está la información de la gestación. De hecho, en la atención, en el APS, en la atención primaria, en los consultorios, les tienen que dar herramientas. Entregan un librito que es maravilloso, que tiene harta información de ejercicios, de todo. Entonces, es desde ahí también comprender desde la gestante. Y las que están en el hospital también empezar a actualizarse con este tema, si esto ya lleva muchos años y como les digo, es la ley que ya está pronto a salir también, o sea, lástima que tiene que haber una ley contra esto, pero tiene que haber estos espacios, ¿ya? Entonces, efectivamente y lamentablemente, las mujeres que están en el hospital puede ser que tengan más limitado esto.
Entonces, si yo digo, no puedo moverme, no puedo levantarme porque no puedo bajarme de la cama porque me van a decir algo, yo puedo estar en la cama y me puedo mover en cuatro pies, en cuatro patas arriba de la cama y puedo mover la pelvis arriba de la cama. No quiere decir que voy a estar acostada. Entonces también ver como otros tipos de posiciones. Puedo estar de lado, puedo estar sentada arriba de la cama, o sea, puedo hacer otras cosas. Entonces también decirle a las mujeres que si no nos dejan salir a caminar, podemos hacer otras cosas. Cuando uno está en trabajo de parto, puede hacer muchas de esas cosas. O sea, yo le digo, en trabajo de parto uno las hace caminar, moverse, porque es necesario para que el bebé se vaya encajando. Entonces, es una realidad, pero yo creo que vamos avanzando en que pueda ser distinto. Sí. ¿Alguien más comentario? Ah, yo por acá. Sí, Hola. sí, estaba reflexionando sobre el fenómeno social de la baja de la natalidad. Quisiera conocer su reflexión al respecto. Sí, cada vez es más preocupante. Es muy preocupante el tema de la tasa de natalidad. Fue un cambio o una baja muy drástica y como se proyecta es preocupante para la sociedad. Que ya no vamos a tener generaciones nuevas, o sea, estamos hablando que menos de un hijo por mujer. Eh, Esto, más que el tema del parto en sí, yo lo veo mucho y lo relaciono mucho a lo que hemos visto ahora como sociedad, que es más difícil para una mujer criar, maternar, porque cambió mucho la sociedad, cambió, la mujer quiere otras cosas, quiere trabajar, quiere viajar, quiere hacer más estudios desde que sale a lo mejor de la universidad o desde el pregrado, o sea, desde la básica. Entonces, el tener más hijos limita en realidad, literalmente nos limita y tenemos menos oportunidades. Cada vez se está dando más y estamos hablando del tema del feminismo, el tema de la igualdad de género. Sí, está bien, pero a uno lo limita en eso y se empieza a postergar. Se empieza a postergar porque uno, no sé, salimos de la universidad a los 23, 25 años y después queremos trabajar para tener nuestras cosas y queremos viajar para tener nuestras cosas y después nos encontramos con más de 35 años en que estamos viendo que cuesta quedar embarazada. Nosotros naturalmente, a diferencia de los hombres, nacemos con un número determinado de óvulos, que lo vamos perdiendo a medida que pasa el tiempo desde que empezamos con nuestra, claro, con la menarquia y comenzamos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo muchas mujeres que están con viendo el fertilización in vitro, de las inseminaciones, ¿cierto? Y es muy, uno que es muy caro, emocionalmente también es muy difícil, entonces como que hay muchas trabas. Entonces al final el tema de la natalidad es muchas trabas por las oportunidades que tienen las mujeres cuando tienen hijos, en lo laboral, en el desarrollo personal. Y el otro punto importante es que está muy cara la vida. Y en Chile nos destacamos, así por decirlo, por ser un país de Sudamérica que es muy cara la vida. Entonces tenemos que buscar una sala cuna, o sea, ya tenemos un postnatal, que son 5 meses y medio, ¿cierto? Que tenemos los tres meses que son estrictos para uno y después tenemos este ampliado. Y después tenemos que salir a trabajar. Entonces, si tenemos que salir a trabajar, ¿dónde dejamos nuestro bebé? Tenemos que buscar una sala cuna o buscar a alguien que nos cuide del bebé, que cada vez son más caros. Y después tenemos que buscar colegios. Y los colegios cada vez son más caros. Entonces, al final, estamos en un loop de trabajar para pagarle la educación a nuestro hijo porque queremos una buena educación y la educación pública siempre siento que está más al debe. Entonces, el tema de la salud también, como lo nos dijo Andrea, o sea, la salud privada es distinta a la salud pública. En Chile por lo menos tenemos estas opciones, pero igual es caro. Entonces, al final,
el costo de la vida, las oportunidades que tenemos, se ve mermado con el tema de la natalidad. Y creo que tienen que haber un tema de políticas públicas para revertirlo. No sé si, o sea, el revertirlo, no sé si se va a revertir. En la escala que donde estamos ahora está difícil, o sea, hay que hacer algo ahora, ya. Estamos a nivel de países europeos que el tema de la natalidad. El problema es que no somos un país europeo desarrollado. Ese es nuestro mayor problema. Entonces, hay que hacer políticas ahora con respecto al incentivar. La otra vez también he escuchado como a lo mejor menos impuesto para mujeres, o sea, algo hay que hacer. Y también es muy importante que no se cargue con respecto solamente a la mujer. O sea, aquí tenemos que igualarlo al hombre. O sea, el hombre tiene 6 días de permiso postparto. ¿Qué son 6 días? Nada. Entonces, en realidad, si queremos tener más hijos, es como necesitamos también un padre que apoye a esta madre y que podamos en conjunto ser más familia. Entonces necesitamos también políticas que no sean solamente enfocadas en la mujer, sino que también en el hombre. O sea, también tenemos que tener más flexibilidad en permisos o principalmente es eso, como mayor apoyo. Entonces yo creo que por ahí va y que hay que hacerlo como pronto, porque ya como estamos en realidad es preocupante. Eso es lo que pasa. Otra pregunta. Con respecto a eso, quizás nos escapa un poco de su campo, pero me resulta interesante a partir de este fenómeno. ¿Existe algún estudio que vislumbre posibles problemas, bueno, no sé si problemas, psicológicos en la mujer, dado que somos mamíferos, que naturalmente uno cría? ¿Algún prejuicio psicológico que pudiese tener la mujer por no maternar, siguiendo ese fenómeno social? Mira, como estudio tal, no lo he visto, así como un estudio que pueda generar como una falta, digamos, de no maternar. Uno lo ve en los animales, ¿cierto? Uno lo ve en los animales, la conducta es totalmente distinta, ¿cierto? Se pueden como ir de la manada, como que es distinto cómo pueden actuar. No he visto estudios, pero en realidad uno lo podría extrapolar como eso. Pero lo que pasa acá, yo también siento, así como pensando en esto, nosotras también tenemos el tema de los cambios de hormonas, cuando, por ejemplo, usamos métodos anticonceptivos. Entonces no hay pic de estrógeno, progesterona, el ciclo ovulatorio puede cambiar. Entonces, si estamos, que no queremos tener hijos y estamos con hormona y estamos todo el tiempo, estamos parejitos. Entonces, a lo mejor no sé, se producen esos pics de esta, como a lo mejor cambios en la conducta. Puede ser, me tinca muy interesante, pero puede ser que después algo les falte, pero en realidad no sabría decirte si hay un estudio como tal, pero está súper interesante. Está bien interesante eso, podría ser. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo uno podría explicarle a una futura mamá que nunca ha hecho yoga qué cambia para ella mientras está gestando al hacer yoga? ¿Cómo explicarle a esas personas que nunca han hecho yoga cómo llegar al yoga? Sí, gracias. Hay muchas mujeres que yo les pregunto si actividad física, no, en realidad nada, y incentivarlas a hacer algo, uno va desde los beneficios, sobre todo en las mujeres que por tiempo o por interés no tienen una actividad física, no hacen ningún deporte o no van al gimnasio, qué sé yo. Es ideal dentro de ellas la práctica de yoga y complementarlo también con otro tipo de actividad física que puede ser como de más fuerza. Y aquí yo voy, ¿por qué? Porque esta mujer va a tener un momento, va a tener un espacio para poder a través de las asanas ejercitar su cuerpo y evitar molestias o paliar molestias que se produzcan durante la gestación, que es el lumbago, la pubalgia, ¿cierto? El tema
de este crecimiento del bebé. Entonces, dentro de eso las asanas van a ser movimientos y posturas específicas para la gestación, entonces va a estar en un ambiente mucho más resguardado y cuidado para la gestación. Por otra parte, la práctica, el pranayama, ¿cierto? La respiración consciente va a ser mucho mejor durante la gestación en controlar lo que decíamos, el manejo del estrés, para la preparación para el parto, el dormir. Y es increíble como han dicho, y uno lo experimenta así, es como el mal dormir en la gestación siempre está por la incomodidad de la guatita, o que pasan periodos de insomnio, y las que tienen práctica de yoga ayuda a esto, como al buscar un sueño un poco más reparador, a lo mejor no de corrido, pero las horas que tienes sí, o lograr inducir el sueño naturalmente. Entonces, dentro de los beneficios que tiene una gestante, que yo le dijera, ya, te recomiendo que hagas yoga porque vas a mover mejor tu cuerpo, vas a tener menos molestias durante la gestación, podemos tener mejor higiene del sueño, nos va a preparar para el parto con respecto a la movilidad de cadera, a la respiración, a ser consciente del proceso que estás pasando. Entonces, por eso yo le digo que es bien como un complemento, es como una actividad, no solamente una actividad física, sino que es como bien integral la práctica del yoga. Entonces yo creo que ese es como el enfoque que yo lo daría. Y algo más iba a decir con respecto al tema de la práctica, era como eso, como el tema de los beneficios que tiene. Ah, ya me acordé. Nosotros también podemos tener la opción de practicarlo en online, solita, ¿cierto? Pero también está la opción en hacerlo en presencial. Y eso es muy lindo. Y eso es una muy buena experiencia cuando uno practica yoga prenatal conjunto con otras que están en lo mismo. Ese espacio que se te da es súper enriquecedor. Entonces ahora está como la otra patita, que aparte de que trabajar nuestro cuerpo, estamos en conexión con nuestro bebé, nos ayudamos con la respiración, con todo, estamos en un conjunto de mujeres que estamos en la misma. Entonces, lo que le pasa a ella es como, sí, es parte de, y nos ayudamos, y nos apoyamos, y nos damos datos, y tenemos este espacio, porque cuando estamos embarazadas, en el trabajo a lo mejor, no sé, pueden ser 2 o 3, pero no están todas. Entonces uno se siente como aislada, es como aislada, como de repente entre cachos, cualquier cosa. Entonces están en este espacio, y que es lindo de poder compartir, eso es muy bonito. Entonces, esto como de hacer tribu con la práctica de yoga. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo está el yoga prenatal? También me imagino que puede ser el yoga postnatal. Sobre todo cuando están en proceso los niños que pueden llorar mucho, que la mamá puede no dormir tampoco, su hora de higiene del sueño. Me imagino que también debe ser súper fundamental poder practicar yoga en esos momentos para poder bajar los niveles de cortisol y también ayudar al bebé en ese proceso de que no está durmiendo tanto, todo eso, me imagino yo, ¿no? Sí, el yoga prenatal, el postnatal, también es muy lindo el yoga postnatal. Y se da mucho que es como las que siguen, pues están en el yoga prenatal, idealmente después vienen el postnatal. En mi experiencia propia, que yo hice el yoga postnatal y con otras mamás que lo hacían, fue muy enriquecedor. Uno, porque cuando uno está posparto, no es fácil el posparto. Entre que estás, que un ser depende absolutamente de ti, que lo tienes que alimentar, que lo tienes que mudar, que tienes que hacer muchas cosas. Y no tienes tiempo para ti tampoco, para uno, ¿cierto? Entonces el yoga postnatal es darte un tiempo para que uno pueda moverse, para que uno pueda estar ahí respirando todo, pero con tu bebé. Y es bonito hacerlo con bebé, porque también puede ser un yoga postnatal sin bebé, ¿ya? Pero el bonito es el hacerlo con el bebé, en que uno pueda hacer ciertas asanas, estar en contacto con él, estimularlo de alguna forma. Entonces, lo lindo del yoga postnatal es tenemos un espacio, estamos haciendo alguna actividad con el bebé, que eso es lo que cuesta también, por cierto, lo hacemos en conjunto, entonces es un espacio para los dos.
Y si esto lo hacemos con otras mamás también que están en la misma, mejor aún. Entonces como que también ahí estábamos en eso y de repente yo me acuerdo, están en una práctica, uno se ponía a llorar, le tenía que dar lactancia, y ya sacaba pechuga, le ponía lactancia, después seguía la otra. Entonces era parte, entonces al final uno se siente mucho más acogida en estos espacios. Si lo podemos hacer desde la casa, nos damos un espacio. Este es mi momento. Porque en realidad en el posparto es esclavizante en el sentido que es la lactancia, es la atención que requiere, el cuidado, el cambio de pañales, todo. Entonces aquí tenemos un espacio que es para los dos y lo podemos disfrutar. Y me imagino yo que genera un vínculo también. Exactamente. Esto es también importante. Además que en el día a día, en todo esto que es una sociedad mucho más individualista, ¿cierto? Necesitamos generar este vínculo y necesitamos fortalecerlo aún más, generar este apego que sea seguro y que sea sano. Entonces damos ese espacio. Y obviamente, claro, va a bajar los niveles de estrés, lo vamos a pasar bien, los bebés pueden dormir, entonces sí. Yo tengo una pregunta que no sé si es mucho de su área, pero ¿por qué cuando nacen los bebés como que las mamás los rechazan o como que les tienen como rabia, odio? Como en el posparto, dices tú, Claro, cuando nacen. se produce un efecto que se llama, se habla del baby blues, que es como las 2 primeras semanas del parto, los cambios hormonales son muy bruscos, ¿ya? No necesariamente va a ser un rechazo a la guagua, ¿cierto? Como tal, al hijo, pero sí se puede ver como un rechazo a la situación en que está, ¿ya? Hay cambios hormonales muy fuertes, es un cambio de vida muy importante, o sea, uno deja de ser un individual, sino que ahora tiene otro cargo, ¿cierto? El cargo de mamá, de atender a esta cría. Entonces, tenemos pocas horas de sueño, tenemos que tener mucha más atención con este nuevo ser y el cambio de las hormonas influye bastante. Entonces, no necesariamente puede ser el rechazo, pero puede ser el rechazo a la maternidad, porque como que se nos enfrenta mucho. Hay un libro muy bonito que es de Laura Goodman, que yo les hago leer en lo de la gestante, en el curso, que es la maternidad, la sombra de la maternidad, me acuerdo cómo es el nombre. La maternidad y la sombra. La maternidad y la sombra, y es como cómo se enfrentan estas sombras, estos monstruos, como que este ser es tu pequeño gran maestro. Entonces, y ese ser te eligió a ti. Entonces es como, ¿cómo te enfrentas a esto? Es mucho. Entonces es ir aprendiendo y desaprendiendo de muchas cosas. Entonces cambia mucho todo. Y eso es lo que puede pasar. Por eso se habla del baby blue. Ahora, si después de esa semana seguimos con esto, uno dice ya, aquí banderita roja, podemos estar presentes ante una depresión postparto. Y ahí hay que tener con mucho más ojo. Entonces uno dice, las primeras 2 semanas puedes estar un poquito más triste, puedes tener un poquito más de rechazo, puede pasar. Pero si esto ya se empieza a exacerbar mucho, que no quieres estar con tu bebé, que no quieres amamantarlo, o que ahí, banderita roja, hay que acudir, ¿cierto?, al especialista y hay que ver qué pasa. Porque también se producen depresiones postparto importantes y que se ocultan mucho. Yo creo que los diagnósticos no se dan mucho a tiempo y arrastras con una depresión postparto que después es mucho más complejo. Y eso obviamente también tiene un tema hormonal importante. Pero el practicar yoga mientras estamos con el bebé en la guatita, ¿eso puede evitar que todo eso pase? Te genera el vínculo, ¿sí? Ese es lo importante, eso es como lo bonito, te genera como el vínculo en el bebé el consciente, en el estar, en el imaginarlo. Entonces como que no es como boom, salir parto y te lo presentaron de una. Y eso pasa, por ejemplo, mucho, y eso hay que decir estudios con respecto a un parto, por ejemplo, una cesárea programada, a tener un trabajo de parto, que sea un parto vaginal o que termine una cesárea, ¿ya? Porque el parto
se producen una cascada de hormonas, y dentro de esta hormona, una de las principales que hablamos, que es de la oxitocina, que es esta hormona que es del amor, de la conexión, del estar ahí presente. Esta hormona que liberamos hipotálamo posterior, ¿cierto?, nos impregna de nuestro cerebro para el maternaje, porque somos mamíferos. Entonces, para el maternaje, para preparar las mamas para la lactancia, y cuando nacen los bebés uno como que quiere tenerlo y quiere olerlo, naturalmente uno lo quiere tomar y quiere estar ahí con este bebé. Y entonces estos picos de oxitocina que se liberan durante el trabajo de parto cambian el chip cerebral de la madre para maternar, para estar en esta. Cuando yo tengo una mujer, por ejemplo, que tengo una cesárea programada por ABC motivo, que tiene alguna patología, idealmente, por supuesto, que para eso se va a operar, no se liberan estos picos de oxitocina. Entonces, de repente, entramos a un pabellón y de repente te presentaron un bebé. Entonces, si tú no haces un apego inmediato con ese bebé en el momento, ¿cierto?, y ayudar con la lactancia inmediata en estas primeras horas de vida, no van a haber picos de oxitocina. Entonces, estudios nos dicen que las mujeres tienen, se asocia, digamos, esto a mayor depresión postparto, porque el cerebro no alcanzó a prepararse para tener esta cría. Entonces, eso también es muy bonito, muy interesante. Si tenemos cesárea, tenemos que ayudarnos con el apego inmediato piel con piel, la lactancia, para que podamos tener pic de oxitocina y esta madre empieza a hacer el cambio natural. Entonces, también es una de las cosas que se ven como con respecto a depresiones postparto. ¿Quiere una pregunta? Sí, desde la casa, Nani pregunta. en una clase normal, no para gestar. ¿Qué consideraciones esenciales no se pueden pasar por alto en una clase? Si en una clase normal hay una gesta. Ah, ok. Porque eso también puede pasar, muy importante, porque de repente están haciendo una clase normal y, por ejemplo, imagínense, yo siempre iba a hacer mi práctica de yoga y resulta que estoy embarazada, pero estoy súper contenta con nuestro profesor, con el espacio y todo, y quiero continuar. Entonces, dentro de las consideraciones principales son el tema de las asanas, que por el tema del útero que está creciendo en nuestro vientre, por supuesto, no podemos hacer ninguna asana que, por ejemplo, rotación cerrada, ¿cierto? Porque estamos comprimiendo intestino y todo. No podemos hacer rotaciones cerradas, no podemos hacer posiciones que de guatita, ¿cierto? Ventral, que aplasten, Salavasana, por ejemplo, ¿cierto? Que aplasten el vientre. Eso es una de las principales, como las posturas. Todas las posturas abiertas pueden ser. Y con respecto al pranayama, no hacer retenciones, ¿ya? Porque uno hace las respiraciones, ¿cierto? Podemos hacer retención de la respiración. Aquí no, la idea es como que siempre fluya la respiración. Y cuando hacemos el Shavasana, va a depender de la edad gestacional, de las semanas que tenemos, pero si tenemos más guatita, idealmente que sea un Shavasana modificado, uno lo pone de lado, con las piernas que podemos poner con cojines. O sea, nosotros tenemos hartos props que podemos ayudar como implementos para dar un buen Shavasana. Idealmente de cúbito lateral, o sea, del ladito izquierdo, para no aplastar la guatita, no aplastar la espalda, ¿cierto? Que va a producir como sensación de ahogo y el flujo al útero es menor. Entonces, como tener estas distintas como preocupaciones, las posturas, la respiración y el Shavasana, ahí cambiarlo. Eso yo diría como que es lo principal dentro de la práctica. El resto también podemos hacer las invertidas, va a depender de la edad gestacional que tengan, porque pueden ser semi-invertidas, después como si ya tienen más guatitas y le puedan molestar, pueden ser semi-invertidas, pero el resto son como principalmente esas. Yo tengo otra pregunta. Para, por ejemplo, en el proceso que pueden estar en contracción las mujeres, ¿puede haber alguna posición, asana que pueda disminuir a lo mejor el dolor? O también un pranayama que pueda como también, no sé si disminuir el dolor, pero sino que ser más amigable. Dentro, cuando estamos en contracción, o sea, cuando están en el trabajo de parto, claro, cuando estamos en trabajo de parto con las contracciones, el cuerpo como necesita moverse, ¿cierto? Entonces, lo que quiere hacer el cuerpo
es sacar un bebé, expulsarlo de la pelvis. Entonces la pelvis se tiene que abrir. Entonces cualquier posición que nos ayude a abrir la pelvis va a hacer que genere menos dolor. Entonces, si estamos en movimiento puede ser, pero por ejemplo en posiciones en 4 apoyos, ¿cierto? Vamos a tener como similando a la posición animal, ¿cierto? En 4 apoyos. Eso va a hacer que tenga mucho más espacio en la pelvis. Por lo tanto, en la fuerza que tiene la contracción, que empuja a este bebé en la pelvis, y la pelvis tiene que hacer movimientos, va a permitir que la posición que va a ser más amplia va a hacer que el bebé vaya encajándose o vaya metiéndose bien en esta pelvis y no haya tanta fuerza, ¿ya? Entonces, esas posiciones, todo lo que sea como de apertura, o por ejemplo si estamos en Sukhasana o en Malasana, también nos va a ayudar como en abrir la pelvis, en darle mucho más espacio. Entonces principalmente es eso, como posiciones que yo sienta que yo abro la pelvis, que le doy espacio a mi bebé. Ahora, como les digo, el parto naturalmente uno busca la posición y esos son los que más nos ayudan. Y con respecto a la respiración, más que no un pranayama como tal, es ser consciente de la respiración, ¿ya? Y nuevamente me voy al Hollywood, que es como una respiración así, como todo histérico, y eso es como cuando yo hago esto, hiperventilo, y obviamente no me ayuda en nada, me pongo más tensa, me van a dar ganas de vomitar, entonces yo tengo que hacer una respiración consciente cuando inhalo, consciente cuando exhalo, relajar la mandíbula, toda esta musculatura tiene mucha conexión con el perineo, entonces como soltarla, como botarla. Aquí la diferencia que puede ser que en la práctica uno es solamente por la nariz, ¿cierto? Acá es como tratar de soltarla porque si yo lo hago solamente por la nariz, puedo tender a apretar, como a pulsar, es como eso. Entonces ya es como soltarlo. Pero ser consciente cuando inhalo y cuando exhalo, soltarlo. La vocalización también me ayuda, ¿ya? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, nuestro mantra universal, que es el Om, es como, pero sin la M, porque la M cierra. ¿Ya? Entonces el hacia abajo. Y esa respiración consciente, vocalizando y en vibración, va a hacer que calme mucho más el dolor. Distinto cuando yo hago ¡ah! ¿Cierto? Porque si hago un agudo, el cerebro también siente como atención, esto está mal, esto está intenso, entonces como que aumenta los niveles de cortisol, baja la adrenalina, o sea, baja la situación, se cambia. En cambio, si yo estoy la vibración relaja, el sonido es calma, y es la relación de, como digo, la mandíbula con todo digamos, el perineo, ¿cierto? Toda nuestra zona, y es el tranquilizarme, dar calma. Entonces todas esas son herramientas que nos van a ayudar, como el manejo del dolor es como el estar presente, entender que es un proceso normal y fisiológico y que nuestro cuerpo es capaz, pero ayudarlo en eso. Y obviamente estar en este espacio respetado. Tengo muchas. No, comentario. Yo sé que la Karina está por allá, ¿la ves? Sí, está por allá. Pero preguntarte a ti, desde tu experiencia con los partos, si has notado diferencia o si has tenido gestantes que hayan parido y que hayan practicado yoga, en las que no. ¿Cuál es la diferencia, si tú has visto, que haya diferencia entre un parto de mujer que haya practicado yoga y una que no? No, a ti. Ah, yo decía la Karina, sí, yo la vi a Karina había pegado. La Karina ya lo sabe, ella ya ha tenido. Ah, yo la vi. Sí, yo las veo las diferencias, como que tú dices, ya, está, se preparó porque naturalmente se mueven, busca posiciones, son mucho más flexibles. Entonces, piensa que para el momento del parto, la posición como más fisiológica es en cluquilla. Entonces, estar ahí en cluquilla, mantener la fuerza, el poder moverse, el estar consciente de la respiración, eso siento que les ayuda mucho.
cuando aparte, una de las como patitas que yo digo, ¿cierto? De estar en esta práctica, uno también se cuida de la alimentación. Entonces, es como un estilo de vida al final. Entonces, ellas vienen con esta sintonía. Entienden que el bebé, ¿cierto? Tiene que salir por la pelvis, y tenemos esta conciencia corporal. Cuando nosotros hacemos alguna asana, no nos estamos mirando al espejo, pero nos dicen el hombro acá, no sé qué cosa, y la pelvis, la cadera. Entonces uno va visualizando cómo está nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos con las contracciones y sentimos esto, es como somos mucho más conscientes de cómo movernos, de cómo está nuestro cuerpo. Somos mucho más conscientes de la respiración, ¿ya? Porque hay gente como que le cuesta respirar. Uno dice, toma aire, y botan así, como que les cuesta. Uno dice, calmar la respiración. Entonces, esto uno lo ve, así como que sí, hice práctica de yoga, la flexibilidad es distinta, ponerse en distintas posiciones, saber qué es en cuquilla, la respiración y el estar consciente del proceso que está. No necesariamente una práctica de yoga me va a llevar a un parto natural, sin anestesia ni nada. Eso va a depender mucho de la mujer, pero me va a ayudar a vivir el proceso de forma más consciente. Y cuando uno vive el proceso de parto en forma más consciente, es una buena experiencia, porque te preparaste y lo viviste y te moviste y estuviste en esto y te conectaste con el proceso. Entonces, eso es como que la experiencia de parto es distinta. Sí. ¿Qué hago yo? Porque yo creo que puede llegar a pasar si estoy en una clase y empiezan a parir. ¿Qué hago? Traigan paños calientes, ¿cierto? Agüita, hierba, agua y paños calientes. Puede que empiecen con contracciones, ya, a menos que sea un parto precipitado, pero igual el parto precipitado va a ser en 1 hora, 2 horas, así que igual tenemos tiempo, ¿ya? Cuando yo les hago el curso, yo siempre les doy como la información, como tips. Cuando estamos ¿qué hacer en caso de? Cuando estamos con contracciones, cuando se rompe bolsa, ¿cierto? ¿Qué hacer? Si están con contracciones y ellas pueden seguir la clase y la práctica que dura 1 hora y media, ¿cierto? 1 hora, ideal que puedan seguir. Si están con contracciones, ellas pueden seguir, porque el parto tiene fases, ¿ya? Entonces tiene una fase inicial o la fase latente, que es como que empiezan estas contracciones a tomar más ritmo, luego empieza a buscar su posición, ¿cierto? Y después es una fase activa, y que las contracciones son así, una tras otra, es mucho más seguida, y la mujer empieza a meterse en un planeta, porque uno habla de un planeta parto, ¿ya? Porque lo que el neocórtex no tiene que funcionar acá, porque es algo muy mamífero, pues entonces tienes que meterte en esto de respirar, buscar tu espacio, y no vamos a poder estar en una práctica de yoga. Entonces, lo más probable que pase es que estén con contracciones. Y si están con contracciones y te avisan, están con contracciones, ¿puedes ir con la práctica? Sí. ¿Te sienta bien? Sí. Ya, perfecto. Pero después, cuando termine la práctica, avisar que se vaya con alguien, que alguien la vaya a buscar, que sí. Entonces, como que no las puede orientar. Difícil que parta de una y que tengamos el parto ahí. No, claro, Sería lindo, sí. Yo digo los partos naturales, espontáneos, porque está todo bien. Si la mujer pare en la casa es porque está en un parto buenísimo, natural, ¿ya? Pero sí se puede pasar. O que se rompa bolsa, que me pasó a mí haciendo clase, se rompió bolsa. Entonces, claro, también como calmarlo. Si rompe bolsa, ella obviamente no va a querer seguir con la práctica, va a estar incómoda. Entonces ahí es como llamar al acompañante, a alguien que la vaya a buscar y que pueda comunicarse con su equipo médico si tiene, o si no, esperar las contracciones en la casa antes de ir al hospital. Y eso también es cuando lo que hacemos en las clases, pues las clases que tenemos de los instructores, es también conocer esto. O sea, si vamos a dar una práctica, que el instructor sepa qué hacer en caso, o con náusea, o con mareo, ¿cierto? No necesariamente de parto. Entonces también es importante que si vamos a tener una práctica, que seamos con un instructor que esté calificado, ¿cierto?
Podríamos seguir. Sí, podríamos seguir. Y estaba diciendo que 1 hora, que lata. ¿Cómo voy a hablar 1 hora? ¿Ves tú que excelente relatora? Tenemos una mamá presente o futura mamá. Te vamos a dar el privilegio de alguna última pregunta que quieras hacer. Ya, tengo una pregunta. Bueno, estoy embarazada de mi segundo hijo. Ya tengo 4 meses. Mi primer bebé nació por cesárea, por un tema que el cordón umbilical era muy cortito, entonces siempre estuvo sentadita, no se daba vuelta. Entonces esa es mi duda. Si yo ahora, por un tema de que ya no sucedió antes, no sé ahora en qué momento empezar a hacer yoga, o si puedo hacer, no sé, a lo mejor el ejercicio de respiración en un inicio, o después, no sé, físico, no sé qué se recomendaría como en un caso como el mío. Perfecto. Ya, primero decir que si ya tuviste una cesárea que fue por cordón corto, fue podálica porque estaba sin las patitas para abajo, no quiere decir que se va a repetir, ¿ya? Entonces podemos tener un parto normal ahora totalmente. Lo importante es que este bebé se posicione bien, ¿ya? Y como les decía, el tema de moverse, el caminar, en ponerse en posiciones, por ejemplo, 4 apoyos. De hecho, cuando uno están en podálica, ya sabemos que están en podálica, uno dice las manda a gatear, o yo las mando a hacer como invertidas, viparitas. Entonces, porque necesitamos darle el espacio al bebé. Entonces, yo te recomiendo, ideal, comenzar la práctica, porque no hay un límite de inicio. Generalmente uno se cuida en el primer trimestre porque estamos con muchas molestias, todavía está como muy inicial, pero de ahí en adelante hay que tratar, empezar a hacerlo porque te va a ayudar para que tu bebé se posicione bien esta vez, que no sea desordenado como el anterior. Y lo otro, que te va a preparar sobre todo para un parto porque el anterior fue una cesárea. Claro. Entonces, este parto es como si fuera primera, porque no tuviste contracciones. Entonces, ahora lo que tenemos que preparar es esto, preparar tu cuerpo, ser consciente, el tema, como les decía, de la flexibilidad, del espacio que le puedas dar a tu bebé. Por ejemplo, se habla mucho que la vida ahora es muy sedentaria, el trabajar en computador, el irnos de la casa en auto, después todo el rato sentada, el psoas, ¿cierto? Que este músculo tan importante que nos une la parte inferior e interior, superior, se acorta. Entonces, el bebé no puede disponer porque el útero crece y la disposición es totalmente distinta. Entonces, trabajar esto, de estirarse, de caminar, de moverse, nos ayuda a que el bebé se pueda disponer de buena forma en el útero, que es con la cabecita hacia abajo. Entonces, yo te invito a practicar, te va a hacer muy bien y la respiración y todo te va a hacer súper bien. Sí, de hecho me sentía súper confundida en ese momento porque el doctor que me hizo la cesárea me dijo, porque yo estaba haciendo ejercicio por mi cuenta, veía en internet, me decían, no, menos mal que no hiciste tanto porque igual era riesgoso, entonces por eso esa confusión que yo tenía ahora y ahora ya se... Pero el ejercicio no te va a generar un parto ni nada, de repente le ponen mucho hipolar, a menos que tengamos una placenta previa sangrante como alguna cosa, pero con un cordón corto empiezas con contracciones y en realidad ibas a tener cesárea de una, ¿ya? Y lo otro importante, que es tu segundo bebé. Y todas las que me han dicho que cuando tienen un bebé es como, oh, todo enfocado en el primer embarazo y en el segundo de repente ni se acuerdan que estaban embarazadas. Porque hay otro que cuidar y hay otras cosas que hacer. Sí. Entonces, el practicar yoga, sobre todo con el segundo, porque de repente pasa, con el primero hacen todo y el segundo no hicieron nada. Y de repente no se acuerdan que están embarazadas. Entonces, es un momento, es un espacio para los dos. Para, estoy embarazada con este bebé. Y eso también es bonito, darle ese espacio a este bebé. Porque tu amor se va a multiplicar para 2. Gracias. Loreto, darte las infinitas gracias por una charla fantástica, ¿no es cierto? Gracias a todos por haber asistido acá a la biblioteca de la Academia Chilena de Yoga, a los que están en casa también. Va a quedar disponible este conversatorio en YouTube. Así que pueden replicarlo y dado que ha sido tan interesante el tema y ha motivado tantas preguntas, vamos a ver si dejamos extendida la invitación a la Loreto para un conversatorio 2. Ya. ¿Sí? Ok. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias.
Besitos, Cari. Un abrazo grande.